Y arrancamos un nuevo día acá en donde dormimos hoy, con un poquito de lluvia, y acá estoy sola porque Juan se va a quedar cuidando a Meloncho, que se siente un poco mal el día de hoy. Y nos vinimos a Yanacocha, que es un centro de rescate de fauna silvestre, acá en la ciudad de Puyo, que estamos de paso, pero no queríamos perdernos la oportunidad de conocer un lugar así. Así que si me acompañan, ya estamos acá en la entrada. Y ahí pueden ver el valor de la entrada: $3 niños, 5 adultos y 6 extranjeros. Y ahí nos atendió Yolita, que se va ahí, muy amable. Y acabo de comprar acá alimento para tortugas y peces para poder alimentarlos. Me explicó cómo es el sendero, así que bueno, aproximadamente dura 2 horas. Vamos a arrancar a poco. Y ahí se pueden ver un poco los peces de acá, de esta primer laguna. Miren, no sé si se llega a ver. Ah, ahí está asomándose. Nos contaba Yolita que Yanacocha significa Laguna Negra, que es una laguna que vamos a pasar, y el idioma quechua. Dijo que el sendero está todo marcado, así que bueno, vamos acá a disfrutar un poquito de este lugar increíble, que ahora les voy a contar un poco. Miren, acabo de ver un monito allá. Miren, lo acabo de ver recién. Ese es el mono ardilla, si no me equivoco. Estaba ahí en un cartelito acá al lado de esta laguna. Primer monito que vemos acá en la Amazonía. Uy, miren lo que nos encontramos acá. ¡Ay! Hola, preciosa, es una nutria. Qué cosa hermosa. Y acá hay un cartel que dice: prohibido golpear el vidrio, porque no hay que molestarlos. Ellos, nos contaba ahorita, que muchos están escondidos porque están casi en su hábitat natural, así que hay que respetarlos y no alterarlos ni molestarlos. Y acá tenemos diferentes tipos de ranas. Acá está esta que se llama Atelopus valios, pero no la pude encontrar yo. Pero bueno, estar tranquila, descansando. Bueno, y acá estaba buscando a ver qué había, y miren, hay una serpiente ahí. Y miren, acá dejó como la capa de su piel antigua, pienso yo. Y acá encontramos peces. Ese, miren, está reviviendo. Acá hay unas peceras más con varios tipos de peces. Miren cómo se largó, cómo se ve el efecto de la lluvia, hermoso. El sendero está espectacular. Bueno, y acá hay un cartel que se puede encontrar los capibara, conocidos en Argentina como carpinchos. Deben estar acá en esta laguna. Y acá pudimos encontrar el zorro, que pasé y se acercó. Se ve que le llamé la atención y se asomó. Miren, ahí va. Bueno, y en el cartel muestran un poco de su alimentación, dónde está ubicado. Por ejemplo, acá las amenaza: reducción en la abundancia de presas por la caza ilegal y la depredación de perros domésticos, y peligro de transmisión de enfermedades letales por perros domésticos. Y con Juan estamos en contra de lo que son los zoológicos, pero esto no es un zoológico, es un centro de rescate de fauna silvestre, víctimas de lo que es la trata ilegal de animales. Así que por eso quise venir, porque no es un lugar turístico donde venís a ver animales encerrados que no están en su hábitat. Está buenísimo vivir esta experiencia, yo tenía muchísimas ganas. Una aclaración importante: que acá está prohibido totalmente el ingreso de animales domésticos, por este tema que les comentaba recién, de lo que son las enfermedades, y también obviamente por el tema de cazas a otros animales. Bueno, este cartel habla un poco de eso, de las tortugas, por ejemplo, de Florida, que en este país existe una gran demanda por fauna silvestre como mascotas o animales de compañía. Con el tiempo estas tortugas pueden crecer mucho, y al no poder mantenerse, estas son liberadas de manera inconsciente en nuestros ríos, lagos y parques. Este centro también alberga más de 300 animales de 46 especies diferentes aproximadamente en 8 hectáreas.
Y esto sí que me da mucha fobia. Miren, una boa constrictor. Miren lo que es. Miren lo que son estos peces, Dios. Miren. Y acá se encuentra el Tebus colombiano, pero no lo puedo encontrar. Debe estar por ahí, escondido. Déjenme decirles que ahí no me voy a acercar. Oh my God. Y llegamos a la parte donde se encuentra el puma. Bueno, ahí están todas las especificaciones, donde está, puede correr hasta 50 kilómetros por hora. Y me asomé y está durmiendo allá. Ahí está, ahí se le ven las patitas. Hablo despacito, no sé por qué, pero me sale. Quiero decir que hay que rescatar siempre el labor de estas personas que se dedican a esto, a rescatar a los animales de la trata ilegal, de la venta ilegal. Recuerden que está mal, está muy mal tener este tipo de animales que son de la vida silvestre, de mascotas en casa. Miren lo que son el tamaño de esas patas. Por favor, miren lo que es. Y en el camino se puede ver varias personas trabajando, muchos extranjeros, se ve que hay algún voluntariado para hacer acá, que debe estar muy bueno. Y acá hay un cartel explicando sobre los peces amazónicos, que dice que no se sabe con exactitud cuántas especies de peces habitan en la Amazonía ecuatoriana, pero se estima que son 3.000 aproximadamente. Y acá hay un cartel que explica que según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el tráfico de fauna silvestre es uno de los negocios ilícitos más lucrativos. Y acá llegamos a una parte donde hay aves y en una parte donde está el mono saquí, el tití rojo y el mono cabeza de algodón. Ese que está ahí es el mono saquí, pero no se puede ver bien. Y acá se encuentra el mono lanudo y miren, hay unas chicas dándoles de comer. Y voy a aprovechar que acá enfrente donde están los monos hay unos pescaditos ahí para darle de comer. Así aprovecho esta bolsita que compramos. Ahí tiré comida y están todos ahí. Y ahora sí llegué a la parte de los tucanes. Había dos avistos acá. Pensé que era una figura tipo una estatua y no. Eran de verdad. Miren lo hermosos que son. Esos colores. Acá hay un cartel muy interesante que dice ¿por qué hablan los loros? Los loros no hablan, imitan sonidos. Poseen una estructura cerebral con zonas destinadas a la imitación de sonidos. Tienen un órgano llamado siringe que les permite imitar con mucha precisión. Y una cosa que quería contarles, que la gente que me ve cruzando acá en el camino, en el sendero, recién pasó una chica que tenía un lorito en el hombro, otra chica que tenía un monito en la cabeza. Bueno, me encanta, me mata ver eso también, de cómo tratan acá a los animales. Y miren con qué nos encontramos ahora, con el caimán negro. Miren lo que es. Por favor, miren el tamaño de eso. Es increíble.
Y esa que está ahí, a ver si la puedo enfocar, esa es una águila pechinegra, mira. Y acá hay un cartel sobre el tití pigmeo que habla que hace 10 años Yanacocha trabaja en un programa de conservación para el tití pigmeo, el primate más pequeño de nuestro continente. Y ahora sí, me puse esta campera impermeable porque se largó con todo. Ya creo que debo estar por la última parte de acá. Quería ver si podía ver este tití, pero no lo pude encontrar. Y estamos pasando por la parte de los coatis. Para todas las personas que fueron a las cataratas de Iguazú saben que de estos hay ahí, en esa parte. Un dato que quiero sumarle es que crean nidos similares a los pájaros. Y estamos llegando a la Laguna Negra. Y este cartel dice que en esta laguna usted podrá observar peces, caimanes, tortugas que conviven como lo harían en la naturaleza. Y estaba viendo dónde estaban las tortugas y miren dónde estaban, no las había visto. En ese tronco. Miren, acabo de encontrar el caimán. En este no hay cartel de qué son, pero pareciera ser como un gato montés. Hay dos. Recién estaban acá nomás. Miren allá. Ahí está. Y estamos en la parte de la tortuga motelo. Esta es la especie de tortuga más grande de la zona continental de América del Sur. Chao, hasta luego, gracias. Me encantó, muy hermoso. ¿Te gustó? Sí, la verdad que la labor que hacen acá adentro es hermoso, muy admirable. Y ya estamos saliendo del parque, ahí está la Pituca. Seguimos ruta, vamos a otra de las ciudades que tanto nos recomendaron acá en Ecuador, que es Baños.